y comparto. ¿Me indican si están viendo mi cuaderno? Sí, profe. Ok, gracias. Vamos a ver, chicos, hoy vamos a continuar y vamos a continuar con el curso, pero con un tema nuevo. Ya de hecho, hoy o mañana me pongo a prepararles también en el blog de notas los objetivos de este tema, porque el tema que vamos a iniciar el día de hoy, el nuevo gran tema, es probablemente el más grande de todo el curso. Es el que conocemos como equilibrio químico. ¿Ok? Este tema nos va a llevar durante todo lo que falta del semestre. De hecho, es el corazón del segundo examen. Y conecta muy bien, lo vamos a ir viendo, con todo lo que hemos visto hasta la fecha. Con termodinámica, de hecho hay una pregunta que ustedes van a ver en la actividad de fortalecimiento que van a hacer en grupos, que hay una forma de relacionar las constantes de equilibrio con la termodinámica, con las disoluciones, porque ocupamos concentraciones, y con la cinética, sin lugar a dudas, vamos a ver ahorita la definición, ¿ok? Este tema nos va a llevar lo que falta del semestre. Lo que vamos cambiando es las, ¿cómo decirlo? Las perspectivas del equilibrio, las distintas áreas que tiene el equilibrio. Imagínense que el equilibrio químico es una casa. Vamos a ver ahorita la generalidad de la casa y luego entraremos en la casa en cuartos distintos de esa casa, pero siempre dentro del techo del equilibrio químico. ¿Ok? ¿Cómo puedo definir yo el equilibrio químico? Este se presenta cuando reacciones opuestas se presenta cuando reacciones así lo pongo, opuestas, se presenta cuando reacciones opuestas ocurren con velocidades iguales. Ocurren con velocidades iguales. Entonces, vean algo importante. Ya estamos sacando a colación un tema, un concepto que vimos la semana pasada. La semana pasada lo dedicamos a ver de manera general el tema de la cinética química. Y hablábamos de las constantes de velocidad, de orden C, 1, de cómo a la hora de que chocan los reactivos, tienen que chocar de una cierta manera para formar los productos. El ejemplo más clásico que suele venir en la mayor parte de libros de texto es el caso del N2O4 gaseoso para formar dos moléculas de NO2, con la situación de que esto se da en lo que llamamos equilibrio. O sea, de ahora en adelante, chicos, vamos a trabajar en el equilibrio con la doble flecha. Hemos estado acostumbrados, y probablemente ustedes durante el colegio, la química 1, en utilizar una única flecha, que es, por ejemplo, cuando decíamos hidrógeno más oxígeno, una flecha sencilla para dar agua. Ahora tenemos una doble flecha. Es decir, que ustedes pueden ver la regla de izquierda a derecha o bien de derecha a izquierda. Cosas importantes que no pueden olvidar de ahora en adelante. No pueden olvidar de ahora en adelante, siempre que sea el caso, el tema de la doble flecha. Eso es muy importante que tomen en cuenta. Segunda cuestión muy importante, no olviden indicar los estados de agregación. Siempre deben venir estados de agregación, pues nos van a dar información y aclarar detalles del equilibrio. Aquí voy a poner, perdón, doble flecha, porque es el símbolo del equilibrio. ¿Ok? Y la otra cuestión que es importante es que estén balanceados, o sea, los coeficientes estequiométricos. No los pueden olvidar. O sea, siempre debe venir la ecuación balanceada, los estados de agregación y la doble flecha. Eso primero para que no lo olviden. Ahora, ¿qué es esto que digo que se presenta cuando las reacciones opuestas ocurren? En este caso, chicos, yo lo que tengo es dos reacciones escritas en una sola. La primera
sería como que el N2O4 en estado gaseoso se descomponga y produzca las dos moléculas de NO2, ¿ok? Pero también puedo decir que las dos moléculas de NO2 en estado gaseoso vuelvan a formar el N2O4. Esas dos reacciones, ¿ok? Ahora, si ustedes recuerdan, la suma de las dos nos va a dar la de arriba, el equilibrio. Solamente que en este momento las escribo así para que lo visualicen. Si yo hiciera la cinética de estas reacciones, si ustedes es la velocidad por la concentración de N2O4. Recuerden que esto no lo saco así como nada, como más, fue experimentalmente obtenida. Y la de la derecha, la reacción es otra constante por la concentración de NO2 elevada al cuadrado. Esos son valores cinéticos obtenidos. Vean qué interesante que la de la derecha es una reacción de orden 2 y la de la izquierda de orden 1. Y les voy a poner a las constantes de velocidad, les voy a poner la F a esta y a esta la R, que viene de forward, directo o seguido, y reverse, la inversa, ¿ok? Para distinguirlas dentro del equilibrio, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la definición, yo indico que tiene que ocurrir con velocidades iguales. Si las velocidades son iguales de las dos formas de ver la ecuación, voy a igualar esas dos V's, porque si V es igual a esa K y la derecha es también V igual a otra, y las dos V son iguales, voy a igualarlas. Y entonces esto quiere decir que la constante forward directa del N2O4 es igual a la KR del NO2 al cuadrado. Para acomodarle un poquito, voy a poner KF y KR de un lado y de otro voy a colocar las concentraciones. Recuerden que todo lo que está en corchete es una concentración. Vean esto, lo que he obtenido es esta constante que aquí arriba voy a poner KF. No, aquí no me queda bien porque se ve mucha cosa en esta información. KF y KR. La relación, la división entre las dos constantes es lo que se conoce como la constante de equilibrio. ¿Ok? Esta nueva K es la que llamamos constante de equilibrio. ¿Ok? O sea, la relación entre una constante de velocidad directa y una constante de velocidad inversa. Vean entonces la relación entre lo de la semana pasada y lo de esta, porque entonces las velocidades de la reacción que va de izquierda a derecha con la que va de derecha a izquierda son las mismas, que van indicadas en esas constantes. Recuerden que esas constantes KF y KR tienen unidades, ¿verdad? Es como lo que vimos la semana pasada. Pero la constante de equilibrio no tiene unidades, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Lo voy a colocar aquí para que lo recuerden. La constante de equilibrio no tiene unidades, o sea, es adimensional, ¿ok? Esto es muy importante. De hecho, ahora les voy a enseñar cómo se ve, porque una cosa es que yo les explique esto con cinética y otra es que ustedes lo visualicen. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo por acá la imagen. Por acá, de esta misma reacción. Vamos a ver cómo la acomodo por acá, aquí. La reacción la voy a colocar un momento, que es la del N2O4 gaseoso para dar 2
NO2 gaseoso. Esa es la reacción. Vean qué interesante, chicos. Empecemos a ver. Si yo tengo este tubo, este es un tubo cerrado. En ese tubo tengo N2O4. El N2O4 es incoloro. En este otro tubo, que se ve medio amarillo, tengo el dióxido de nitrógeno, que de hecho es un compuesto bastante. En el momento que se da el equilibrio, vean lo que es interesante. Este es el reactivo. Este es el producto. Esto es lo que se da, por así decirlo, en el medio, en el equilibrio entre las dos. Ahora, muy importante, vean las dos gráficas, la gráfica de la izquierda y la gráfica de la derecha. En la gráfica de la izquierda vemos la concentración con respecto al tiempo. Vean qué interesante cómo la curva del N2O4 disminuye, que tiene sentido porque vean que el N2O4 es el reactivo. Obviamente va a iniciar en una concentración inicial de lo que yo preparé en el beaker o en el tarrito, en el tubo, y va a ir disminuyendo con el tiempo. En cambio, el NO2, que es un producto, al inicio es cero y luego se va formando. Pero llega un punto, vean lo interesante, donde se alcanza el equilibrio, que es cuando ya las concentraciones no varían, se mantienen constantes, ¿ok? El equilibrio es eso. Llega un punto en el cual los dos compuestos, en este caso, se mantienen equilibrados. Ahora, ¿cómo lo veo yo desde el punto de vista cinético? Aquí tengo la velocidad y aquí el tiempo. Vean las dos ecuaciones que había hecho antes. Lo que sucede es que en el momento que las dos se igualan y de ahí en adelante se alcanza el equilibrio. Eso es el equilibrio, o sea, un momento en el cual hay un estado en el cual coexisten los dos. Ya sea, véanlo en el caso de las velocidades como que se igualan, que fue el primer término con el que empezamos la clase de hoy, o bien véanlo con las concentraciones. Las concentraciones alcanzan un equilibrio. O sea, en este momento, en esto que está encerrado aquí, todas estas concentraciones en ese momento están equilibradas. Es decir, tengo un balance dentro de mi tubo en el cual tengo N2O4 y NO2. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Siempre vamos a ir buscando en estas reacciones que se alcance el equilibrio. Nuevamente, vean qué interesante pasar de algo incoloro, algo coloro, a algo colorido y el término medio. Por así decirlo, término medio, o sea, una cosa intermedia entre los dos, que no es ni lo amarillo ni lo incoloro. ¿Ok? Se dan mucho en la vida diaria y lo vamos a ver ahorita con otro ejemplo muy, muy importante. Entonces, características ya definidas. Cuando se alcanza el equilibrio, las concentraciones se mantienen constantes, lo vemos en la gráfica de la izquierda. Y escuchen bien lo que les digo, chicos, la concentración se mantiene constante. No digo que iguales, porque puede decir toda esta ecuación que esto sea 0,10 molar y que esto azul sea 0,05 molar. ¿Ok? No quiere decir que sean iguales las concentraciones, pero sí que se mantengan constantes. ¿Ok? En la gráfica de la derecha lo vemos con otra característica desde el punto de vista cinético. Las velocidades se igualan. ¿Ok? Esto es muy, muy, muy importante para comprender el concepto de equilibrio. Ahora, algunas características adicionales del equilibrio, además de lo que dijimos, de que las concentraciones se mantienen constantes, de que las velocidades se igualan. Otras características son, la primera, el equilibrio es dinámico. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de equilibrio dinámico? Porque también hay equilibrio estático. El equilibrio Profe, dinámico... Sí, por favor. ¿estas características cómo es que se llaman? ¿O son propiedades? ¿O cómo es? Es todo lo mismo, es una explicación de lo mismo, son características del equilibrio también. Así como Ok, explicábamos las de la concentración y las velocidades, son más detalles sobre el equilibrio químico.
El equilibrio entonces digo que es dinámico. ¿A qué me refiero con que sea algo dinámico? Que la reacción continúa en ambas direcciones. La reacción continúa en ambas direcciones. ¿Ok? Y esto es importante. ¿A qué me refiero? Tal vez para que lo visualicen más, había conseguido un dibujito por acá para que lo analizaran. A esto me refiero cuando hablamos de equilibrio dinámico. En el caso de la izquierda, lo que tengo son dos personas en un columpio. Esto es lo que se llama equilibrio estático. ¿Por qué equilibrio? Porque las personas ambas están quietas, me refiero sentadas en sus lugares, y lo que se va moviendo es la barra a partir del punto de apoyo. Aquí hay un equilibrio. Están equilibrados ambos lados. Lo que va a mover es la barra donde están sentados. En cambio, en el equilibrio dinámico, vean que en este es un ejemplo donde la persona va subiendo unas escaleras, pero, por ejemplo, contrarias a la forma en la que deberían ir. O sea, digamos que cuando ustedes van a un mall, toman las eléctricas, pero no toman las que van para arriba, sino que quieren, por jugar de intrépidos, usar la otra. Ustedes van a seguir subiendo la escalera, pero la escalera se está moviendo hacia abajo. Ambos componentes, la persona y la escalera, están continuando, no están parando, están de manera continua, de manera dinámica, moviéndose. ¿Ok? Esto es lo mismo que vamos a ver en el equilibrio, que la reacción que va de izquierda a derecha se sigue dando y la de derecha a izquierda también continúa. Otra característica, así como es dinámico, también podemos decir que el equilibrio se da o se presenta en sistemas cerrados. ¿Ok? ¿A qué me refiero con sistemas cerrados? Vean el caso de la figura que había puesto antes. Estos tubos están sellados. Los tres tubos están sellados. Si yo abriera el tubo, obviamente el equilibrio no se va a alcanzar porque se va a dispersar el gas. Ambos son gases. Si yo rompo uno de estos tres tubos, obviamente el gas va a salir y lograr alcanzar el equilibrio pues va a ser prácticamente imposible. O sea, deben estar en cambio con los alrededores. Y la otra característica que también es muy importante y nos complementa con el inicio del curso es que las reacciones del equilibrio, las reacciones deben ser reversibles. Si ustedes recuerdan, lo vimos en las primeras clases de termodinámica, tenemos reacciones espontáneas e irreversibles, no espontáneas, irreversibles o en el equilibrio. Las recuerdan que entran en este examen. Por ejemplo, cuando decíamos que una reacción reversible era en el momento en el cual el agua se congelaba, la temperatura de congelación del agua. En ese preciso momento, a los 0 grados, tengo agua líquida y agua sólida. Son tres grandes características que tiene el equilibrio. Dinámico, en sistemas cerrados y de manera reversible. Ahora, otras cosas importantes que ya mencioné, las concentraciones se equilibran y las velocidades son las mismas. Las velocidades se igualan. Las velocidades sí se igualan, las concentraciones se mantienen constantes. ¿Ok? Voy a poner otro ejemplo muy interesante. Es el ejemplo de algo que sucedió a partir de la Primera Guerra Mundial. Cuando hay una guerra, chicos, lo primero que los gobiernos y los generales deben conseguir es acceso a comida, sobre todo si la guerra tarda un tiempo considerable. Para conseguir comida hay que hacer pues eh, cultivos que crezcan rápido. Lo ideal sería entonces trabajar con fertilizantes. Por eso son tan importantes los fertilizantes a nivel mundial, porque ayudan al crecimiento de los cultivos y por tanto a que los pueblos tengan comida pues de una buena calidad, una buena cantidad, cada vez calidad no, una buena cantidad en poco tiempo.
sin ningún problema. ¿Ok? Hasta la Primera Guerra Mundial, mucha gente dependía, la mayor parte de fertilizantes, chicos, tienen nitrógeno, son compuestos nitrogenados. ¿Por qué nitrogenados? Porque en el momento que ustedes echan el fertilizante, la planta absorbe el nitrógeno, lo fija, es como se dicen los biólogos. Fijan el nitrógeno en sus raíces, en sus tallos y crecen. Ocupamos nitrógeno. Y una de las principales fuentes de nitrógeno antes de la Primera Guerra Mundial lo sacaban de las minas en Chile. De hecho, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, los ingleses impiden la entrada de los alemanes a Chile, les cierran el cerco. Entonces los alemanes tienen que ver cómo desarrollar su industria y por suerte la guerra siempre trae cosas buenas al final de cuentas a nivel científico. Es lo que se llama uno de los procesos todavía utilizados, que es un ejemplo de equilibrio, el proceso de Haber-Bosch. ¿Ok? Fritz Haber, a ambos les dieron el premio Nobel en tiempos distintos. Fritz Haber fue Nobel de Química por desarrollar esta ecuación que vamos a ver ahora, y Bosch trabajó también después un poco más en este tema de la química pues a nivel industrial. ¿Qué es lo que hicieron ellos? La idea es muy sencilla. Agarran el nitrógeno que está en el aire, lo mezclan con el hidrógeno en un equilibrio amoníaco. Vamos a balancear esta ecuación. Necesitaría aquí ponerlo bien, aquí pasa estas flechas bien. Necesitaría un 2 y un 3. Doble flecha, estados de agregación, ecuación balanceada. Esta es la ecuación del proceso de Haber-Bosch. ¿Por qué es importante? Porque el amoníaco que se forma, este compuesto al final, es el principio activo para generar distintos tipos de fertilizantes. Además, los alemanes no solo lo usaban por eso, sino que es un componente muy bueno para explosivos. ¿Ok? El amoníaco puede ayudar para generar algunos... Él no, el amoníaco no es un problema en sí, pero es una de las materias primas para producir fertilizantes o bien fertilizantes o armamento. ¿Ok? De hecho, vean qué interesante. Quiero mostrarles un caso. Voy a pasar esto para abajo, perdón. En el proceso para que vean una pequeña gráfica que tengo por acá. A ver dónde está. Aquí. Vean qué interesante. Esta gráfica, voy a hacerla un poquito más grande, tal vez. Vamos a ver. Veamos la gráfica a la izquierda y a la derecha. Son dos casos diferentes, totalmente diferentes. En el caso A, en la primera gráfica, cuando yo llego al laboratorio y preparo mi Erlenmeyer o mi tubo, lo que quieran hacer la reacción, la preparo así como está escrita, de izquierda a derecha. Vean las curvas. La curva del hidrógeno empieza en 75 y la del nitrógeno en 25. ¿Lo ven? Y empiezan a disminuir con el tiempo. En cambio, la curva de amoníaco crece, parte de cero porque la reacción empezó de izquierda a derecha. O sea, en el caso de la primera, se parte de los reactivos. Y entonces, al poner yo los dos reactivos, nitrógeno e hidrógeno, la reacción va de reactivos a productos. Por eso es que vean que el amoníaco crece hasta que los tres, que eso es muy importante, llega un punto en el que ya los tres alcanzan el equilibrio porque las concentraciones se mantienen constantes. Excelente. Ahora veamos la gráfica B. En este caso, otro compañero de ustedes, otra persona en el laboratorio, no quiso porque no tenía nitrógeno ni hidrógeno. Entonces lo que hace es que empieza con amoníaco. Si ustedes ven,
parte de un 100% de amoníaco, él se empieza a consumir y el nitrógeno y el hidrógeno empiezan a formarse. O sea, en este caso, el investigador que hizo parte de los productos. Pero como la reacción está en equilibrio, si esta persona ponía amoníaco, la reacción va a ir de derecha a izquierda. Y por eso es que vemos las curvas un poco diferentes. Porque en este caso, el equilibrio lo estamos alcanzando por otro lado. Y vean la idea al final que es importante. El equilibrio se vuelve a alcanzar. Volvemos a alcanzar concentraciones que se mantienen constantes. Entonces, ¿qué es algo importante que estamos viendo en estas gráficas? Siempre se obtiene una mezcla en el equilibrio. O sea, si la reacción está en el equilibrio, siempre se va a obtener la mezcla en el equilibrio, independientemente de por dónde ustedes inicien. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a colocar aquí. El equilibrio se alcanza independientemente de cómo se haya iniciado la reacción. Proceda la reacción. ¿Ok? Esto pues es bastante importante. Entonces, ustedes pueden alcanzar el equilibrio desde cualquier dirección. Esto es sumamente importante. Ahora, algo curioso. Digamos que ustedes llegan y alcanzan el equilibrio. ¿Qué pasa si algún listillo, están ustedes en el laboratorio haciendo esta práctica y llega algún listillo que siempre hay y agrega un poco de algo? Aquí traje una gráfica para que vieran esto. Vean esta gráfica. Esto es un equilibrio alterado. No sé si notan la diferencia. Vean en el momento cuando partimos, aquí hay una alteración del equilibrio. Y cuando se altera el equilibrio, vean qué interesante. Las curvas, esta primera parte es como esta parte A. Partimos de hidrógeno y nitrógeno y el amoníaco se fue formando. Hasta esta línea, el equilibrio ya estaba alcanzado, todos felices. Aquí estaba el equilibrio alcanzado. Pero el listillo llega y agregó, no sé si dan cuenta, agrega más nitrógeno. En el momento que agrega más nitrógeno, vean qué vacilón. La concentración sube abruptamente. Claramente, en el momento que yo agrego más nitrógeno, va a empezar a formarse más amoníaco. El hidrógeno se consume un poquito para gastar lo que formó pero ven, aquí se altera, en la línea, aquí es donde se está alterado el equilibrio, en este momento. ¿Ok? Pero vean que después nuevamente el equilibrio vuelve a alcanzarse en otras condiciones, porque obviamente si se dan cuenta, esta concentración de aquí ya no es la misma que la que estaba acá. Igual que la línea recta amarilla no es la misma que la original o la roja que la roja acá. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes pueden afectar el equilibrio, pero el equilibrio va a volverse a acomodar. Es como que ustedes le den un manazo a alguien, un golpe a alguien, esa persona se desequilibra un poco, se enoja, pero después es otra vez un poquito más energético y cauteloso, pero ya equilibrado. ¿Ok? Por cierto, algo importante. Vean esta gráfica, la anterior. Cuando vimos la primera, vimos que la constante de equilibrio de la reacción de N2O4 para dar 2NO2 es los productos elevado a su coeficiente estequiométrico, este producto elevado a la 2, y en el denominador el reactivo, elevado también al coeficiente estequiométrico. Viendo esa, chicos, y viendo el proceso de Haber-Bosch, yo podría decir que la constante de equilibrio de la expresión de la constante de equilibrio de esa reacción sería la concentración de amoníaco elevado al cuadrado entre la concentración de nitrógeno
por la concentración de hidrógeno elevado al cubo. ¿Se dan cuenta? Cuando les pregunten a ustedes en algún examen, en la vida, en un quiz, escriban la expresión de la constante, se refieren a esto. Recuerden, dentro de esta constante de equilibrio están las constantes de velocidad cinéticas. Forward and reversed, ¿ok? Vean que en el numerador está los productos y en el denominador los reactivos y todos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Por eso es que yo les decía antes que es importante que balanceen la reacción. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A una ley que se llama la ley de la acción de masas, que probablemente algunos las habrán visto en física. La ley de acción de masas. ¿Y en qué consiste la ley de acción de masas? Por cierto, esta ley es de Goldberg y Vage. La idea de la ley de acción de masas en este caso es que si ustedes tienen una reacción A más B para dar C más D, donde las A, B, C y D mayúsculas son los compuestos, A, B, C y D minúsculas son los coeficientes estequiométricos. La constante de equilibrio siempre de una ecuación química, de una reacción de esa manera, va a ser las concentraciones de los productos elevada a sus coeficientes estequiométricos entre las concentraciones de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Esto, chicos, lo vamos a seguir usando durante lo que queda del semestre. Siempre, si les piden la expresión de la constante, es así. ¿Ok? Vean nuevamente, en el numerador van los productos y en el denominador van los reactivos. Recuerden que la constante es adimensional, ¿ok? La constante de equilibrio. Y perdón que insista, la constante de equilibrio no es lo mismo que las constantes de velocidad que vimos la semana pasada en cinética. Las incluye dentro, sí. Son la misma cosa, ¿ok? Esto es muy, muy importante. Y además, repito, vean lo importante de tener la ecuación balanceada, porque los coeficientes estequiométricos son importantes. Nuevamente recuerden, es sin unidades la constante. A esta constante, chicos, le voy a poner aquí una C de subíndice. Se le llama Kc. ¿Por qué se le llama Kc? Porque es la constante de equilibrio con concentraciones. Ven que siempre traen concentraciones. Por cierto, siempre que trabajen con concentraciones, las concentraciones suelen expresarse como molaridad. Porque ustedes han visto que las últimas semanas hicimos varios tipos de unidades de concentración, porcentaje masa-masa, volumen-volumen, fracción molar. La que normalmente vamos a usar de ahora en adelante en equilibrio es molaridad. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si las sustancias son gaseosas? Cuando los reactivos y productos son gaseosos. Cuando los reactivos y productos son gaseosos, aparece otra constante. Es la misma historia, pero se llama Kp, porque es con presiones. ¿Ok? Y la misma idea, presión de los productos por sus coeficientes estequiométricos entre la presión de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Kp y Kc son, digamos, los dos. ¿Se acuerdan que dijimos que la casa grande son dos inquilinos que viven en esa casa? Y vamos a ver más. Kp y Kc. Una con presiones, otra con concentraciones. Tengan mucho cuidado y no me jueguen de listos a veces,
porque les pido la expresión de la constante y hay gente que llega y me pone, profe, la Kp es la concentración de P elevado entre la concentración de P. Ahí me juegan de vivos porque me ponen las dos, concentración de la presión, ¿verdad? Eso no existe. Ponen el corchete, pero también la presión, ¿ok? Cuidado. Kc, concentraciones, Kp, presiones. Eso va a ir variando a partir de la reacción que ustedes estén estudiando. Esta siempre es muy habitual en gases. Y por cierto, chicos, así como las concentraciones suelen expresarse como molaridad, esas presiones del numerador y el denominador suelen expresarse, ahí, con X, ¿verdad? Dicen, suelen expresarse como atmósferas, o sea, la unidad de atmósfera. Esto quiere decir que la mayor parte de los casos vamos a ver siempre ejercicios donde las presiones están en atmósferas. Puede que venga en pascales o en torricellis o en milímetros de mercurio, sí, pero lo habitual es atmósfera. Pueden venir las concentraciones en porcentaje de volumen, molaridad, sí, pero lo normal es molaridad. Ahora, así como yo tengo dos expresiones, alguien podría decirnos, profe, ¿y puedo complementarlas? Sí, hay una ecuación que las complementa y dice que la Kp es igual a la Kc por RT elevado a la delta N. Esta ecuación es mágica porque me ayuda a relacionar los dos tipos de constantes. ¿Qué es cada término? Kp y Kc ya los vimos, ¿verdad? R, constante de los gases, se las van a dar siempre en el examen, la constante de los gases. Suelen ser dos, la más habitual que ustedes creo que conocen es 8,314, 8,314 julios mol Kelvin, pero otra que es más habitual en estos cálculos es la que 0,08206 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Es más típica. ¿Qué es T? Ay, qué fea. ¿Qué es T? Pues obviamente la temperatura, expresada como Kelvin, en unidades Kelvin. ¿Y qué es el delta N? Este es muy importante. El cambio en los moles gaseosos. Que dice moles gaseosos. No lo pueden olvidar. Les voy a poner un ejemplo para ver cómo se calcula delta N. Porque vean que R la tienen, la T la tienen y una de las dos constantes siempre la van a tener o la van a calcular. Si yo pongo, por ejemplo, la reacción del amoníaco, de la formación de amoníaco, tengo que el nitrógeno gaseoso más 3 veces 3 hidrógenos me forman 2 amoníacos gaseosos. ¿Cuánto es el delta N de esta reacción? Primero que todo, tienen que visualizar únicamente las sustancias gaseosas. No pueden tomar en cuenta para el delta N ni las líquidas, ni las acuosas, ni las sólidas. ¿Ok? Entonces, vean que en ese caso participan las tres. ¿Cuáles son los moles? Los coeficientes estequiométricos. Entonces sería, ¿cuántos moles tengo de productos? 2. El 2 que está delante del amoníaco. Menos la suma de la de los reactivos, que es 1 del nitrógeno más 3 del hidrógeno. 1 más 3 es 4, 2 menos 4, el delta N para la reacción de Haber-Bosch es menos 2. ¿Ok? Por favor, para que no se compliquen la vida, es muy sencillo. Recuerden, les acabo de decir, no se toma en cuenta ni acuoso, ni líquido, ni sólido.
Y ustedes podrían preguntarme, profe, ¿qué diferencia hay entre algo líquido y algo acuoso? Cuando se habla de algo acuoso es que está en disolución, está mezclado con agua, con algún disolvente. Cuando hablamos de algo líquido es, por ejemplo, mercurio líquido, o sea, es un elemento o una sustancia que naturalmente existe como un líquido. Voy a ver si me encuentro aquí en un cuaderno alguna expresión para que ustedes vean la KP. A ver si me encuentro alguna. Ah, bueno, aquí tengo una. Vean qué interesante. Por ejemplo, yo les pongo a ustedes esta otra reacción. Dice carbono sólido más agua gaseosa alcanzan un equilibrio con el monóxido de carbono e hidrógeno. ¿Cuánto sería el delta N en esa reacción, chicos? Alguien que me diga, por favor, el delta N de esa reacción. 1, profe. ¿Por qué? -1. Tengo dos respuestas. 1 o -1. ¿A quién le doy el premio? Yo digo que es 1, porque es la de los productos, o sea, los coeficientes estequiométricos de los compuestos gaseosos, o sea, Ajá. 1 más 1, 2, menos el 1 del agua que está gaseosa, porque el carbono no está gaseoso. Exactamente. Vean que en este caso solamente, como decía la compañera, solamente estoy tomando en cuenta las sustancias gaseosas. El carbono está sólido. En ese delta N no podría considerarlo. ¿Ok? Esto, por favor, para que lo tengan en cuenta. No se toman en cuenta ni sólidos, ni líquidos, ni acuosos. Para el delta N, solo gaseosos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Esto es un tema, estoy introduciéndolo, es muy bonito, es un tema muy bonito que va a tener mucha práctica y hay que traer ahora a partir de la próxima semana calculadoras porque vamos a hacer algunas ecuacioncitas y ocupo que me ayuden a resolverlas. ¿Ok? Ahora, todo lo que hemos estado viendo, chicos, han sido expresiones. Hemos explicado la teoría, cómo en el momento se alcanza el equilibrio, cómo el equilibrio puede volver a... cómo puedo yo alterar el equilibrio y que él regrese a la normalidad, cómo puedo alcanzar el equilibrio por distintas partes, cómo la velocidad al final se iguala, la velocidad es la misma, lo que demuestra el equilibrio que sea dinámico, que está cerrado siempre, pero no hemos metido ningún valor. Hemos dicho cómo se escribe o cómo se expresa la constante de equilibrio, que es productos entre reactivos, ya sea como concentraciones o como presiones. No olviden nunca, perdón que insista, doble flecha, coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada, estados de agregación. Veamos un dato con números, ahora sí, veamos una constante con números. Entonces, veamos lo que es la magnitud de la constante de equilibrio. Porque la hemos mencionado mucho, pero no hemos metido datos. Vean esta reacción. Yo tengo el monóxido de carbono y lo hago reaccionar con cloro y en el equilibrio se me forma COCl2 gaseoso. Ok, ¿alguien por favor me puede decir cómo sería la expresión de Kc para esta reacción? ¿Qué iría en el numerador, chicos? Irían los productos, profe. La concentración de los productos, exactamente, CO. Esto se llama cloruro de tionilo por cualquier cosa. Ahí elevado al coeficiente, pero como Que es es 1, 1, no se exacto. pone. Y abajo lo mismo. Monóxido de carbono y cloro. Hasta ahí excelente, tengo la expresión. Y yo les voy a contar algo. Alguien llegó y hizo este cálculo. Y la Kc les da
4,6 por 10 a la 9. Y les pregunto yo a ustedes, ¿es ese un número grande o pequeño? ¿Qué dirían ustedes? 4,6 Grande. es Pero grande, ¿verdad? es relativo eso. Claramente, eso es muy bueno, porque va a depender mucho de cuando alguien le dicen que es bonito, es con respecto a qué, o feo con respecto a qué, o rico con respecto a quién. Es un número matemáticamente grande, o sea, digamos que sí es grande, no tan grande como el Google, pero grande. O sea, no es algo pequeño. Pero les quiero hacer un comentario, y esa es una recomendación cuando vemos equilibrio. Siempre en equilibrio, las expresiones de las constantes suelen ser fracciones, ¿verdad? Productos entre reactivos, o sea, una fracción numerador entre denominador. Ahora les pregunto a ustedes algo de matemática del kinder. Para que un número fraccionario sea grande, ¿cómo tiene que ser el numerador y el denominador? El denominador tiene que ser 0. No, cero no, porque si no se indetermina. El denominador tiene que ser el más pequeño. Tiene que ser pequeño, ¿ok? Compañía, en ese es un dato que luego lo vas a ver en cálculo, seguramente, cuando uno calcula los límites, una indeterminación es un problema que es serio. Entre más pequeño significa que en esta fracción en particular de esta expresión, el denominador es pequeño, el numerador es grande, porque está dándome un número muy, muy grande. Entonces yo puedo decir que en este momento la concentración, el numerador, es más grande que el CO y el cloro. ¿Qué quiere decir eso? Voy a colocar un momento estos datos un poquito más para allá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo voy a dejar aquí abajo, perdón, no importa. Que esta reacción que yo estoy estudiando, piensen siempre, yo lo usaba mucho cuando estudiaba. Cuando yo tengo la doble flecha, pienso que hay una balanza. Entonces yo tengo aquí una balanza, aquí está sostenida en tierra, ¿ok? Y aquí están las dos manos. En ese momento, otra vez, yo les dije a ustedes, luego lo vamos a calcular, que la constante me dio 4,6 por 10 a la 9. Un número grande significa que el denominador es pequeño. Estos números son pequeños para que me dé un número grande, toda la fracción. Pero si el denominador es pequeño, significa que el denominador son los reactivos. Entonces, que los reactivos son poquitos. O sea que yo tengo en esta balanza una de las cosas por acá, una de las pesitas, y la otra está por acá. ¿Lo ven? En ese caso, ¿qué digo yo? Que el equilibrio está desplazado hacia los productos. El equilibrio, así lo menciono, el equilibrio está desplazado hacia los productos. O sea, ese número que me dio la reacción está en el equilibrio, chicos. La reacción existe en el equilibrio, pero en ese preciso momento que a mí me dio 4,6 por 10 a la 9, mi balanza, esa que dibujé, está más hacia los productos. El equilibrio está desplazado hacia los productos. Y tengan mucho cuidado con esta terminología. Está desplazado hacia los productos. Esto lo que quiere decir es que en este momento está hacia un lado de la pesa. ¿Qué tiene que hacer el sistema para volver a equilibrarse? El equilibrio se desplazará hacia los reactivos para que se vuelva a balancear, para que la balanza quede completamente recta. O sea, en este preciso momento, vean la traducción del verbo, la conjugación está desplazado en ese preciso momento hacia los productos, pero se desplazará hacia los reactivos para que se vuelva a balancear. ¿Me captan la idea, chicos? Esto es muy, muy, muy importante porque es la introducción de lo que vamos a seguir viendo a montones. Pero me lo puede repetir.
Si me cuenta, ¿qué quiere que le repita? La parte de la balanza y que el equilibrio está desplazado hacia los productos. Ok, lo que estoy diciendo, yo uso mucho el tema de la balanza porque a mí me sirve, me servía mucho cuando estudiaba porque me visualizaba más. Sos Sam, ¿verdad? Me hablaste. Sí, fui yo. Sam, vea una cosa, sí, sí te queda claro que cuando tengo una fracción y el número es muy grande, el denominador es pequeño. Hasta ahí bien. Sí, eso está bien. Ok, si el denominador es pequeño, significa que los reactivos son poquitos. Y como los reactivos son poquitos, este lado de la balanza es más pequeño, tiene menos cantidad. Por lo tanto, la balanza, ¿estás de acuerdo que está más peso en productos que en reactivos? ¿Eso también lo tenés claro? Sí, Ok, lo que acabo de decir entonces, cuando yo veo que la balanza está más hacia un lado que hacia el otro, digo, el equilibrio está desplazado hacia los productos en este caso. Y si me pregunto, lo que yo les decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer el sistema para volver a equilibrarse? Porque ahorita está desbalanceado, desequilibrado. El equilibrio se desplazará hacia los reactivos para alcanzar nuevamente el equilibrio. ¿Ok? Una cosa es dónde está el equilibrio en ese momento y otra cosa es qué va a hacer el equilibrio para volver a estar balanceado. No sé si te contesté bien, Sam, lo que querías. entendí, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Seguros? Profe, yo tengo una, pero no sé si la va a Dele, dele, aclarar dele. para la próxima. ¿Cómo es que el sistema recupera el balance? ¿Cómo es que tiene el balance para otro lado? Muy bien. Acordate que acabamos de decir que dentro de las definiciones del equilibrio es que él es dinámico. O sea, la balanza, vos llegas a la balanza, como en la que tengo dibujada ahí, y la balanza dice, ok, Daisy, me desajustaste todo. Tengo en un momento dado, como en ese que te puse en el ejemplo, tengo más productos que reactivos. Pero de las características del equilibrio es que él es dinámico. Él tiene que empezar a buscar alguna alternativa para que vuelva a balancearse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se han formado tantos productos, ve que en este caso el lado derecho son productos, se han formado tantos productos en un momento que lo que los productos dicen es, somos demasiados, volvámonos a ser reactivos un poquito para que la balanza se ajuste, para que el equilibrio se vuelva a alcanzar. ¿Me explico, amigo? Sí, entonces digamos, a cada rato van haciendo más reacciones y reacciones y van pasando la materia va pasando de productos a reactivos y reactivos a Eso productos y es. así. Es como si, Exacto. es como imagínate también, por ejemplo, un centro comercial, un supermercado, por ejemplo, un Walmart. Vos tenés un Walmart en Cartago. Imagínense que hubieran varios mini Walmarts en alrededor de Cartago. O en San, bueno, no sé, ¿dónde sos vos? De Cartago aquí, de Ah, la zona de bueno. las papas. Ah, bueno, entonces esto es Cartaguito. Entonces imagínate que hay un Walmart grande en Cartago Centro. Imaginemos. Y hubieran varios Walmarts pequeños en Coris, en La Lima, en Taras. El Walmart grande puede estar mandando arroz y va a mandar un montón de arroz a los pequeños de Taras y de La Lima, pero llega un punto que tal vez le mandó tanto arroz a los pequeños que los pequeños dicen, ya no me mande más. Voy a mandarle yo a otros Walmart pequeñitos para que esto se empiece a ajustar para que todos tengamos. Esa es la misma idea que tiene el equilibrio. El sistema cerrado, solo que esto es un mundo cerrado, se encarga de ir ajustando todo para que se balancee. ¿Me entendés? Perfectísimo, profe. De hecho, voy a dejarte aquí de compartir, perdón. Voy a parar la grabación.